A lo largo de toda la historia hemos encontrado muchos paradigmas, muchas formas de pensamiento, de constitución y de percepción del mundo, ¿no? Que han ido labrando aquello que nosotros hoy en día denominamos psicología, ¿vale? El término psicología existe desde hace unos siglos. De hecho, se supone, se dice, que Felipe Melanchthon fue el que creó, acuñó el término, aunque se dicen que tantos otros también, ¿no? Oficialmente se dice que la psicología nace en 1879 con el primer laboratorio experimental de psicología que hizo William Wundt, que se dice que es el padre de la psicología moderna. ¿Ok? Pero antes de él hay otros paradigmas científicos y no científicos, o pseudocientíficos también, que han investigado aquello que llamamos psicología, ¿no? Que es el estudio de la mente o de lo que llamamos mente, ¿no? De hecho, deberíamos irnos ya a la parte antigua de nuestra historia, en la que el pensamiento mágico y el pensamiento filosófico convergían para establecer eh, teorías, para formular hipótesis y para formular pensamientos concretos sobre cómo podría funcionar el mundo desde una perspectiva más deductiva que inductiva, ¿no? Deductiva implica que observamos cómo es la vida y sacamos conclusiones, extraemos conclusiones a partir de esa observación. Ejemplo, podemos observar que están las estrellas en el cielo y entonces establecemos una deducción. Las estrellas están en el cielo, ¿no? Eh, el método científico no trabaja con la deducción, sino que pasa a la inducción, ¿no? Si es verdad que están en el cielo, vamos a demostrarlo e inducimos la demostración para poder generar una teoría que establezca esa ley, ¿no? Bien, eso no pasaba en la antigüedad. En la antigüedad simplemente, no lo digo de una forma peyorativa, los pensadores establecían a través de la deducción una serie de códigos intelectuales, ¿no? Y de percepciones y de teorías, ¿no? Formalizaban pensamientos o normas, también se puede decir, ¿no? Un ejemplo de esto, lo típico, en la parte antigua de nuestra historia, hallamos en el 5 antes de Cristo a Hipócrates. Hipócrates es un médico muy famoso, de hecho él estableció el juramento hipocrático que ha permanecido hasta nuestros días, pero se dice, y esto es muy importante, que Hipócrates fue un faro en la oscuridad, pero eh, Galeno, que fue en el siglo II después de Cristo, en el Imperio Romano. Hipócrates fue griego, pero Galeno fue romano. Galeno fue el que se dice que de alguna forma generó una estructura al pensamiento de Hipócrates para que trascendiera en el tiempo, y de hecho así hizo, porque Galeno refinó, se supone que lo hizo, refinó aquellas cosas que Hipócrates estableció, las estructuró para que llegara casi hasta nuestros días. Y de hecho, hasta prácticamente el siglo XX, todo el pensamiento de Galeno ha quedado impreso en nuestra medicina, en nuestra ciencia de la medicina. El juramento hipocrático, por ejemplo, se dice que Hipócrates fue el primero en establecer ese juramento, que ha ido a lo largo de los siglos, ha ido trascendiendo, pero también modificándose, adaptándose en virtud de los momentos, ¿no? Y es curioso porque Hipócrates, aunque acometa una cierta revolución científica, Hipócrates se basaba mucho en la alquimia. De hecho, tiene la teoría de los 4 humores del cuerpo humano, que en el fondo es pura alquimia aplicada a la medicina, lo cual es muy, muy interesante. Ahí vemos que realmente el pensamiento mágico dominaba en esa época y el pensamiento filosófico se supone, se dice, que aparecía a partir de Sócrates y Platón y los presocráticos. Sócrates tiene mucho que ver con la psicología, puesto que fue prácticamente de los primeros que le dieron un enfoque al pensamiento en esa dirección, para empezar a estudiar a fondo el asunto de qué es la mente, ¿no? Sócrates establecía que la ignorancia en sí misma es un mal, la ignorancia del bien es un mal, y que debemos trabajar para
aminorar la ignorancia del bien, que es el mal que tenemos, y así llegar a la virtud entendida como entender qué es el bien, entender qué es el bien y aplicarlo. De hecho, Sócrates fue un máquina, fue un maestro, porque él creó realmente el método de la mayéutica. La mayéutica consiste en establecer un diálogo a partir de preguntas que vayan justo al centro de la cuestión que se requiere trabajar para llegar a esa ignorancia del bien. Él hacía a sus alumnos preguntas para destapar a través de las respuestas la verdad, ir destapando la verdad quitando las capas de mentiras o de medias verdades o simplemente de no verdades, ¿no? Y es muy curioso porque Sócrates hizo una revolución con su pensamiento, que es un pensamiento pseudo-científico desde el punto de vista moderno, puesto que es deductivo, obviamente, estamos en otros tiempos, pero Sócrates hizo una revolución del pensamiento, eso es lo importante. Gracias a Sócrates, o gracias a la escuela socrática, nosotros hoy en día pues tenemos la ciencia que tenemos en el sentido de que ellos sentaron unas bases sólidas del pensamiento que trascendieron sin lugar a dudas. Es curioso que se habla de Sócrates como un ideal romántico del pensamiento del alma, ¿no? Cuando es Platón realmente el que sentó las bases para hablar de la dicotomía alma-cuerpo a través del platonismo. Platón era discípulo de Sócrates. Sócrates realmente pensaba que el alma, el logos, ¿no? Que él llamó el alma universal, el logos, es el bien que el hombre lleva dentro y que no ha activado. Es decir, de alguna forma, ese bien primario, ¿no? Que está en la fisis, que está en nosotros, físicamente hablando y demás, debe activarse para poder activar aquello que nosotros llamamos alma. Es decir, que de alguna forma Sócrates no hacía una dicotomía entre alma y cuerpo sólida, pero sí hablaba del bien como algo que llevamos dentro y que se debe activar, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, el alma es la bondad en sí misma. Y cuando es consciente de sí misma, esa bondad pues, es la virtud, ¿no? Bien, Platón es el discípulo de Sócrates y en Platón sí vemos una conducta más dicotómica, como dije antes, en el que el cuerpo es el vehículo del alma. Y ahí se ve que Platón no se basa únicamente en el pensamiento socrático, sino que se dice que estuvo en contacto con muchas otras escuelas de pensamiento. Algunas se supone que son meramente esotéricas, como la pitagórica o la cabalística o la que fuera, ¿no? Realmente no sabemos muy bien por dónde fue Platón, pero hay muchas especulaciones. El cuerpo es el vehículo del alma, de alguna forma, y la naturaleza del alma y del cuerpo pues están contrapuestas, ¿no? Hay una contraposición entre alma y cuerpo, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Y de alguna forma, pues Platón hizo que se constituyeran bases para esa fe espiritista, ¿no? Esa fe en aquello que hay por encima de nosotros y que trasciende y que es cualitativamente superior, ¿no? Que está por encima porque constituye el bien socrático, pero también constituye una conciencia superior de nosotros mismos, que es no tangible, pero sí alcanzable a través del pensamiento y a través de la conciencia, ¿no? Aquí vemos que Platón siente unas bases que después, en la revolución del pensamiento cristiano, es súper útil. El pensamiento cristiano llega con la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cae, se dice históricamente, en el 476 después de Cristo, ¿no? Rómulo Augustulo fue el último emperador. Y el pensamiento mágico de la antigüedad, con estas pequeñas bases que hemos formado, ¿no? De alguna forma da paso a un pensamiento en una edad oscura del pensamiento, una etapa oscura, una etapa en la que prevalecen eh, paradigmas que tienen que ver con el demonio y con los pecados, ¿no? Más que con la ignorancia. El pensamiento mágico habla de que realmente, que es el de la antigüedad, que realmente hay algo por encima de nosotros que desconocemos, que es la magia o que es la verdad mágica, ¿no? Que nosotros debemos conocer de alguna forma para alcanzar nuestras virtudes y alcanzar los bienes, ¿no? Pero en el pensamiento cristiano se habla de Dios de una forma unidireccional.
Dios es el que nos ha generado, nos ha creado, y nosotros debemos alcanzarlo a través de una conciencia prístina, ¿no? A través de la ausencia de pecados y a través de alcanzar el bien supremo por la obediencia y la sumisión. El pensamiento cristiano es muy diferente al pensamiento mágico antiguo o filosófico, ¿no? Es muy, muy diferente realmente. Encontramos, por ejemplo, que la demonología en la época cristiana tiene su pico máximo, ¿no? Aquí todos los especialistas en moral, en el fondo, asocian la moral con el demonio, ¿no? Y aquí en Europa, puesto que el pensamiento cristiano se produce en Europa, realmente, ¿no? Aquí en Europa encontramos tres personajes que pueden ser más o menos relevantes para entender el pensamiento cristiano. El primero es San Jerónimo. San Jerónimo fue un ferviente defensor de la fe cristiana y totalmente se puso totalmente en contra de todo aquello que no fuera una fe cristiana ciega, y él decía pues que el estudio de la mente es algo herético, ¿no? El estudio de la verdad más allá de Dios es herético. O sea, todo lo que existe está directamente en las escrituras y que Dios es la única verdad que existe, ¿no? Y que debe trascender. San Ambrosio, por ejemplo, sentó las bases flexibilizó ese pensamiento después de San Jerónimo para, digamos, adaptarse a los tiempos y permitir que el pensamiento en el cristianismo penetrara en las lindes de lo desconocido. Realmente Ambrosio consideraba que se debían aceptar elementos que fueran compatibles con la fe para poder seguir trabajando en el pensamiento que podríamos llamar hoy en día científico, ¿no? O sea, San Ambrosio pensó que nosotros, los seres humanos, debemos aceptar que no todo se puede explicar por Dios y que hay algunos elementos que sí, que bueno, todo ha sido creado por Dios, que nosotros debemos de alguna forma a veces salirnos por la tangente para poder seguir estudiando y conociendo la verdad de todas las cosas que competen a la salud y a la enfermedad, ¿no? Y San Agustín, súper famoso, fue el primer filósofo cristiano que dio con la revolución. Y combina estoicismo, combina neoplatonismo y combina la fe cristiana de una forma perfecta. O sea, hay una mezcolanza que tuvo un efecto total en toda la Edad Media y se basó mucho en eso, en el neoplatonismo, gracias a que Platón sentó unas bases espirituales en el pensamiento. Agustín lo pudo usar para, para romper la rigidez del pensamiento cristiano y hacer avanzar la ciencia, que de hecho estaba avanzando ya en otros lugares del mundo, por ejemplo en el mundo árabe o en el mundo hindú, o en China, pues estaba avanzando muchísimo. En China se produjeron los primeros test psicológicos adaptados por ejemplo, a la escolarización o al mundo militar, ¿no? Así que realmente el pensamiento cristiano, pues aunque fuera de alguna forma un retroceso o un receso, tuvo un efecto resorte, porque más adelante, gracias a ese compromiso con la demonología y con todo eso, el humanismo lo encuentra a partir del siglo XVI, ¿no? A partir del siglo XVI ya aquí la gente empieza a espabilar, perdona que lo diga así, y por ejemplo Marko Marulic, que es un poeta croata, fue el primer pensador que usó la palabra psicología de una forma contundente, por decirlo así, pero bueno, psicología no era exactamente lo que hoy en día se denomina, ¿no? Eh, Después viene pensadores como Rodolfo Goclenius, que realmente es un filósofo alemán que empieza a popularizar el término psicología, pues le da una difusión mucho mayor y ahí vemos que empiezan, sobre todo en Alemania, en esta parte de Europa, empieza a extenderse un pensamiento humanista que tiene que ver con encontrar las causas de las enfermedades y qué son las enfermedades mentales. En el pensamiento medieval, la enfermedad mental no es otra cosa que el demonio, y la forma de tratarlo era un exorcismo, y eran tratamientos mágicos religiosos como rezos, oraciones, un exorcismo, etc. Aquí Goclenius, por ejemplo,
y Melanchthon, que realmente son pensadores similares, ¿vale? Eh, a- Acuñan, primero Melanchthon acuña el término de psicología, tal y como lo conocemos hoy, y como digo, hay diferentes humanistas que empezaron a pensar y a establecer unas bases sólidas para lo que fuera el pensamiento humanista, más adelante el pensamiento científico, tal y como lo conocemos, ¿vale? De hecho, hay un personaje muy relevante, al menos para mí, que es Mondino de Luzzi, que fue el primero que se encargó de abrir los cuerpos para ver qué había dentro de una forma científica. Fue el primer anatomista que nosotros podemos decir que fundó la escuela de la anatomía, ¿no? Que fue ya en el siglo XIV, al principio del siglo XIV, si no recuerdo mal, ¿vale? Y a partir de este cambio de pensamiento, cómo vas a abrir un cuerpo para mirar dentro? Eso es herejía, ¿no? Pero de alguna forma eso ya sentó bases para un cambio de pensamiento. Y vemos que poco a poco el mundo empieza a prepararse para evitar que el pensamiento mágico religioso imperara en la gobernabilidad del conocimiento. Eso es muy interesante, ¿vale? Hay muchos libres pensadores en la época humanista. Podemos encontrar Christian Wolff, por ejemplo, es bastante conocido. Locke, que es famosísimo, ¿vale? Sobre todo porque gracias a él empieza a pensarse en la mente como en un constructo que tiene que ver con la ambientalidad, es decir, la mente es algo que tiene que ver con nuestras relaciones, nuestro entorno, es un, no sé si decir constructo, porque Locke no usó esa palabra, ¿no? Que yo sepa, pero sí es un producto de la ambientalidad, podemos decirlo así, ¿no? Muy importante, a mí me chifla Baruch Spinoza, ¿vale? Spinoza fue un pensador para mí revolucionario porque además investigó la naturaleza de Dios a través de su libro La Ética, no sé si lo conocéis, es maravilloso. Fue un, fue un pensador con una mente muy afilada y de hecho Descartes ya fue la panacea porque él ya estableció el concepto dualista entre cuerpo y alma y la mente cartesiana, ¿no? Entonces, realmente en esta época la filosofía de la psicología avanzó muchísimo. Gracias a eso nosotros, gracias a estos pensadores, hemos podido tener una base filosófica muy poderosa que nos permite indagar en la naturaleza ontológica de todo aquello que investigamos, ¿no?